sobre la oración. Y algo importante, ¿verdad?, del cual partíamos, es del concepto que se nos ha enseñado con relación a la oración y que nos ha quedado tan corto, y es por eso que hemos transgiversado el propósito de la oración y mucho hemos entrado algunas veces hasta en pecado, ¿verdad?, en enojarnos con Dios, en amenazar con no seguir el evangelio, en desanimarnos porque no hemos visto resultados de lo que estamos pidiendo. Y estas son cosas que pueden generar ciertos sinsabor y algunas veces pueden dejar como que cierta tristeza, ciertas frustraciones. Y es porque hemos malentendido lo que es la oración y solamente lo hemos estado como que aplicando a que orar es hablar con Dios. Y ahí nos hemos quedado en que Dios tiene la razón, el deber, la obligación de escucharme, tiene la obligación de atenderme, tiene la obligación de estar pendiente de mí, tiene que suplirme mis necesidades, tiene que responderme a mis peticiones, tiene que hacer algo en mi vida. Dios tiene la obligación de tener que darme porque yo estoy orando, porque si yo le oro, él tiene que hacer algo conmigo, ¿verdad? Es solamente el concepto que hemos entendido. Que Liliana, Dios te bendiga. Zuli, Dios te bendiga también, bendito sea el Señor. Vamos a compartir la transmisión. Entonces, les decía que nos hemos quedado tan cortos solamente en el concepto que hemos presumido de que Dios tiene una obligación con nosotros por el hecho de hacerla. Porque siempre se nos dijo que orar era hablar con Dios. Y la oración se ha convertido en ese medio, ¿verdad?, de desahogo, en ese medio donde yo encuentro una salida, en esa puerta donde yo encuentro una salida. La oración se ha convertido como que en esa manera o en esa forma que yo solo puedo entender de que Dios, ¿verdad?, me va a responder, me va a dar, me va a ayudar. Y eso solamente ha sido lo que hemos entendido sobre la oración. Pero en realidad, con el propósito de este tema, lo que tratamos de hacer ver es que orar es más que hablar con Dios. Orar es más que establecer una comunicación con alguien. Orar es más que eso. Jesús dijo, y esa fue la cita que tomamos en el capítulo 6 del libro de Mateo, versículo 6, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿verdad?, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en los secretos te responderá, ¿verdad?, Él te recompensará en público. Entonces, ahí hay dos cosas fundamentales, una que nos define y una que nos orienta hacia lo que es la oración, ¿verdad? Porque la oración no solo es el hecho de hablar con Dios. No, la oración es el elemento, es el mecanismo que tenemos para que después de haber sido, ¿verdad?, redimido por la sangre de Cristo, después de haber sido restaurado, después de haber Dios restaurado la relación de Él con nosotros, porque eso fue lo que Cristo hizo, nos reconcilió con el Padre. El pecado nos separa de Dios, pero Cristo nos reconcilió. Cristo nos trajo otra vez a la presencia de Dios para restablecer nuestra relación con Dios, como lo era al principio, ¿verdad?, en Adán y Eva. Entonces, esa relación fue rota por el pecado. Cristo vino a perdonar el pecado, a restaurar la relación del hombre con Dios, y para que a través de la oración, ¿verdad?, el hombre pudiese alimentar su relación con Dios. En otras palabras, la relación no es el hecho solo de hablar con Dios, ¿verdad? Dentro de la relación dialogamos él y yo, pero si yo realmente entiendo que orar es más que hablar con Dios, orar es sencillamente tener la posibilidad, la oportunidad de hablar con mi Padre Celestial, decirle a Él, ¿verdad? No solamente de hablar con Él, sino de relacionarme con Él. Y tengo como que una puerta abierta, no solo al desahogo, no. Tengo una puerta abierta para conocerle,
para saber cómo Él es, para que yo comience como que a acercarme a Él, para que yo comience a conocerlo a Él en una relación más directa, más concreta. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad?, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, porque Jesucristo, ¿verdad?, es el que es el medio, o el enlace, el puente que Dios puso para que nosotros pudiéramos llegar a donde Él se encuentra. Entonces, es ahí donde tenemos que mirar que la oración no es solo hablar, ¿verdad? La oración es relación. La oración es tener la forma y la manera de poder conocer a Dios, es tener la forma de poder acercarnos a Él, porque esa básicamente es la oración. Entonces decíamos, ¿verdad? Partíamos de ahí. Después decíamos que habían dos cosas fundamentales y era, número uno, el que la oración, escúcheme bien, el que cuando de orar se trata, todo ser humano, todo cristiano especialmente, necesita de orar. Todos nosotros necesitamos de la oración y todos necesitamos alimentar la relación con Dios. Para que esa relación con Dios sea estable, sea permanente, para que esa relación con Dios pueda ser eficaz, pueda ser de bendición, para que esa relación con Dios pueda crecer, número uno, necesitamos de poder tener un lugar donde podamos nosotros establecer como que ese es el lugar de mis encuentros con Dios, ¿verdad? Entonces, decíamos en el capítulo 1 de Marcos, capítulo 35, dice que Jesús, ¿verdad?, siendo aún ya amaneciendo y siendo aún muy oscuro, Él se apartaba a lugares solos en donde Él pudiera tener acceso para que Él pudiera hablar con su Padre Celestial. Amén, alimentar la relación con su Padre, poderse acercar a Él, porque la oración hace precisamente eso. Nos permite acercarnos a un ser que no conocemos, pero que tenemos todo un mundo de oportunidades en Cristo para poder conocerlo y para poder intimidar con Él como Él quiere que lo hagamos. Entonces, la Biblia dice que Jesús se apartaba a un lugares desiertos, solos, donde pudiera tener esa relación con el Padre. También dice que Moisés, ¿verdad?, cuando salía de su tienda, se dirigía hacia el tabernáculo y se podía ver a la luz de todos, a la vista de todos los israelitas, se podía palpar que cuando Moisés lo hacía, dice que la nube descendía sobre el tabernáculo, ¿verdad?, y se reposaba porque era el momento de él hablar con Dios. Y la Biblia dice en Éxodo capítulo 33, la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara como habla cualquiera con su compañero. Yo le quiero decir a usted, para muchos, el hecho de que Moisés hablara con Dios cara a cara como cualquiera habla con su compañero es un misterio. Algunos lo hemos como que llevado mucho a la interpretación teológica y no entendemos que de lo que Moisés gozaba lo podemos tener nosotros. Escúcheme bien. Hay algo que entender en ese capítulo 33 y era que Moisés pidió conocerlo a él físicamente. Y la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios, lo que significa que físicamente hablando Dios no se le presentaba a Moisés. Pero era tanta la relación que había entre ellos dos que le permitía entender a Moisés de que su relación con Dios era tan estrecha que le permitía escuchar su voz y que podía, ¿verdad?, sentir su presencia a donde él, amén, aleluya, cuando él se acercaba a hablar con su Padre, a hablar con Dios. Entonces, por eso Moisés pidió conocerlo, porque Moisés sabía lo que era intimar con Dios, intimidad con Dios, entrar en el secreto de Dios. No es entrar en un mundo desconocido, no. Debemos de entender que la oración nos permite entrar en un mundo donde podemos explorar cosas extraordinarias, cosas maravillosas que todavía no hemos podido, la verdad, quizás llegar a explorar y haberlas experimentado. Entonces, también dice la Biblia, ¿verdad?, hablando de personajes que por lo menos Daniel se caracterizó por esto, pero dice la Biblia que Daniel, amén, Daniel llegaba a su casa, Daniel se encerraba en su habitación, Daniel abría su ventana, había un lugar donde él se colocaba en dirección hacia Jerusalén y desde ahí oraba en dirección hacia la ciudad de donde él había procedido.
Y la Biblia dice, ¿verdad?, que en ese lugar Daniel tuvo experiencias tan extraordinarias que le permitió a Dios poderle interpretar sueños, descubrir misterios, y se destacó Daniel en Babilonia como, ¿verdad?, como ninguno. Entonces, ¿qué quiero decir? Que lo que experimentaron estos personajes, lo podemos experimentar nosotros. Lo podemos experimentar nosotros. Usted dirá, no, lo que pasa es que ese es otro nivel, eran otros personajes. No. Dejemos, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no va a cambiar su esencia. Dios tiene el mismo propósito con todos. No es que sean otros personajes. Lo que nosotros lo que no hemos llegado, ¿verdad?, quizás a entender es que, amén, de lo que ellos gozaron, nosotros también podemos hacerlo y podemos gozar y disfrutarlo. Pero ellos aplicaron un sistema que quizás nosotros no hemos podido aplicar porque no hemos sido, número uno, disciplinados, no hemos sido constantes en hacerlo, y es la oración. Entonces, primero vamos a, de manera personal, cada individuo, cada uno de ustedes, vamos a buscar un lugar. Ese lugar puede ser su habitación, puede ser la sala de su casa, en ciertos horarios, porque usted necesita un lugar donde usted pueda establecer sus encuentros con Dios, donde Dios pueda esperarlo a usted y usted pueda sentir su presencia ahí, amén, al lado suyo o frente a usted, amén, y usted pueda disponer de un tiempo donde usted lo haga con disciplina. Porque cuando yo tengo un lugar y yo establezco un tiempo, es una disciplina que yo tomo. Escuchen, no es una rutina. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a hacer de las cosas una rutina. Y yo he escuchado personas que dicen, haga de la oración una rutina. Y resulta que toda rutina termina con el tiempo, muchas veces siendo tan tediosa que la gente termina como que abandonándola. No vamos a hacer de la oración una rutina, no. Vamos a hacer de la oración una necesidad, no fisiológica como la tiene el cuerpo, de limpieza, de comer, de dormir, sino que vamos a hacer de la oración, amén, vamos a hacer de la oración una necesidad espiritual en nuestra vida, de manera que la oración se vuelva, ¿verdad?, una de esas cosas que la hagamos un hábito, que la hagamos una costumbre y que la podamos establecer como una disciplina en nuestra vida. ¿Por qué? Porque orar es una necesidad que todo ser humano tiene en la vida. Eso no es una opción, es una necesidad que todo ser humano tiene en la vida. Entonces, vamos a partir de ahí, amén, de poder establecer una hora, pero también de establecer un lugar donde ese lugar y esas horas sean las horas y los momentos de mis encuentros con Dios. Donde yo me voy a alejar de todas las actividades rutinarias, ¿verdad?, de todas las actividades comunes, para poder llegar aleluya, a un lugar y para poder explorar cosas extraordinarias que solo en la presencia de Dios vamos a poder disfrutarlas. Bendito sea el Señor. Entonces, decíamos que ahí, ¿verdad?, ahí partimos en este pasaje, decíamos, ¿verdad?, lo que dice: primero entra en tu aposento, cierra la puerta, amén, intimidad. De ahí decía que esa es la definición que yo he concluido de la oración, ¿verdad? Y al final, toda oración tiene un objetivo, y creo que todos la hacemos con ese propósito, y es que al final toda oración, ¿verdad?, tiene y debe de tener